Yom Teruah o fiesta de las trompetas. Entonces dice así en Levítico capítulo 23 y verso 2, habla a los hijos de Israel. ¿Dónde están los hijos de Israel? ¿Dónde están los herederos? ¿Dónde están aquellos que dicen, yo soy de Cristo y por tanto soy heredero, soy hijo también de Israel? Claro que sí. Dice, verso siguiente, estas son las fiestas solemnes del Señor. No son fiestas de los judíos, no son fiestas de un tipo de religión. Le pertenecen al Señor Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y el Señor empieza a hablar de cuáles son estas festividades. Arranca con la primera, la que nos da el molde para la siguiente. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, Shabbat. Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Señor, estatuto perpetuo en donde quiera que habites. O sea, ya vimos que no son las fiestas de los judíos, sino del Señor. Y ahora no solamente eso, sino que no son las fiestas de los que viven en Israel. De hecho, Levítico, Vaikra, está escrito en el desierto. Es donde tú habites, en donde sea, Estados Unidos, México, América Latina, Argentina, Ecuador, Europa, Australia, donde sea que habites, estas festividades, el Señor las hace parte para que tú también seas parte de su pueblo. Y así lo enseña el Señor. Entonces, tenemos estas festividades y a mí me encanta, porque sin lugar a dudas es una bendición que podemos entender que estas festividades la vemos reflejada en la menorá. De hecho, esta menorá que el Señor dice en la Escritura que se mandó a hacer una en la tierra como símbolo también de la que existe en los cielos. Y tiene estos 7 candelabros y que cada uno de ellos simboliza las festividades, ¿sí? La primera de ellas que empezó con Pesaj, ¿sí? Con Pesaj, donde nuestro Cordero, ¿sí? Fue inmolado, donde el Cordero dio su vida por nosotros. La segunda festividad, que es la festividad de las primicias, Bikurim, primeros frutos, donde nuestro amado Yeshua, sin lugar a dudas, demostró que Él es la primicia de la resurrección. La tercera festividad, ¿sí? Que nos emocionamos al vivirla, claro que sí, fue la festividad de Shavuot. Contamos esos 50 días en la cuenta del Omer y llegamos a ese Shavuot donde el Señor nos dio su contrato matrimonial, nos dio sus mandamientos. Ahora, estas primeras festividades se han cumplido, son las festividades que nosotros ya hemos pasado de la primavera, pero ahora tenemos las festividades, ¿sí? Del otoño, las que están por venir, ¿sí? Y centro de ello, obviamente, el Shabbat. Pero faltan todavía 3 festividades por cumplirse. Número 1, la de hoy, Yom Teruah, el día de la trompeta, el día de la palabra, donde el Mesías vuelve, ¿sí? Con sonido de arcángel, con trompeta de Dios. La festividad que va a estar de aquí contando 10 días posteriores, que es la festividad de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, y la última, que es Sukkot. Pero bueno, enfrasquémonos ahora en estudiar Yom Teruah o el día de las trompetas. En Levítico, capítulo 23, y verso 23, no va a haber forma de olvidar esto. Habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, a los herederos, y diles, en el mes 7º, como hoy, al primero, como hoy, del mes, tendréis Shabbat, parar, detenerse, día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, muchos podrían decir, pero ¿cómo hacemos, no? Porque ahora, bueno, tenemos toda esta tecnología y sabemos los días, pero ¿cómo hizo el Señor para encontrarnos? ¿Cómo hacía el Señor para decir, yo quiero encontrarte, yo tengo una cita contigo, yo quiero acercarme a ti, quiero que estemos de acuerdo? Y bueno, eso lo encontramos justamente en Génesis capítulo 1, con el propósito de la creación. Verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y lo que para ti, para mí, significaría estaciones simplemente como épocas del año, es muy interesante porque en el Strong, la palabra estaciones, del Strong H4150, es la palabra Moed o Moadá, o lo que nosotros conocemos como Moadim. Ahí lo subrayé para ustedes, especialmente festival, propósito, ¿sí? Festival, fiesta, hora, ocasión, reunión.
algo señalado, una cita. Y esto es algo maravilloso. Yo no sé a cuántos les ha pasado que a medida que conocen el corazón de Dios, se dan cuenta que el Señor nos ama, nos estima, y de hecho usó el ejemplo del Mesías, que ya ha venido hablando en toda la Escritura, como Oseas y Gomer, por ejemplo, que Él ama a Israel y siempre busca tener comunión con ella, siempre busca como dice la Escritura, limpiarla por su palabra, presentarla a sí mismo. Así que estas festividades no son otra cosa que responder al llamado de nuestro Señor. El Señor nos está llamando. El Señor ha dicho, mira, estas son mis convocaciones, ¿sí? Y es el anhelo del Padre, ¿sí? Que nosotros podamos ser consecuentes a ese amor, que podamos responder a ese amor a través de sus festividades. Levítico 23, verso 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al mes primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y aquí mucha atención, subrayenlo en sus Biblias, porque la palabra santa significa, o en hebreo es Kodesh, del Strong H6944, que es algo apartado, sagrado, santo. Y la palabra convocación viene del Strong H4744, que es mikra, que significa llamar. Por tanto, estas fiestas, ¿saben lo que son? Son un llamado a la santidad, un llamado a ser diferentes. Dios nos está llamando a ser diferentes. De hecho, el apóstol Pedro, en su primera carta a los expatriados, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas en el mundo, mira cómo les escribe diciendo, primera de Pedro 1, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, aquí está el llamamiento que Dios está haciendo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mira, Él da el ejemplo. Él no te dice, sé santo, pero yo soy diferente. No, Él te dice, sé como yo te estoy dando el ejemplo. Verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de todo el tiempo de nuestra vida, así como le agrada. 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y aquí es una gran verdad. No sé cuántos de ustedes, tal vez algunos han tenido la bendición de que sus padres los han instruido en la palabra, tal vez muchos de ustedes han venido de ciertas religiones que de una u otra manera les heredaron cosas buenas, quisieron acercarlos, pero muchos no tuvimos esa bendición o muchos no la han tenido. Y podríamos decir, pero yo he heredado cosas malas de mis padres. Pero mira lo que dice el Padre acerca de esta herencia. No con cosas corruptibles como oro o plata, aunque nos hayan heredado fortunas. 19. Él nos hereda con esto, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Recuerda lo que dice Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó el Señor al mundo que envió a su Hijo. Por tanto, Yeshua es la manifestación del amor de Dios. Verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Porque yo he recibido un montón de cosas, hermano, de mis padres, de mi familia, cosas que no agradan a Dios, pero Dios nos llama a que a través de sus mandamientos seamos purificados mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Dice la Escritura, ustedes que son espirituales, ustedes que se creen espirituales, amen, pero sin fingir. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que le hablo a alguien de Yeshua, de Jesús, de Cristo, pues yo no tengo que tener un doble sentido. Es que capaz que no me escucha, aunque me escuche o no, aunque quiera volver o no, yo tengo que amar a las personas, y ese es el reto al que la palabra de Dios nos está llevando. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el llamado a la santidad del Padre, el amar a las personas. Sí, muchas veces nos hemos quejado porque tenemos enemigos, y bueno, el maestro lo dijo, los enemigos son para amar. Esa es la prueba de esta tierra, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os persiguen.
Verso 24 de Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. ¿Sí? Y esta palabra trompetas es muy interesante porque es la palabra del Strong H8643, que es la palabra teruá. ¿Sí? O truá, ¿sí? Que mire lo que significa clamor. ¿Sí? Uno siempre ha pensado que, bueno, que esa trompeta es de otro tipo, pero yo quiero que ahora que pongan mucha atención, porque lo que está hablando ahí es del teruá, del truac, es un clamor. Y aquí justamente dice, la aclamación de alegría o grito de batalla, especialmente clarinada, toque de trompetas como alarma. ¿Qué quiere decir? Que el sonido que proviene de esa trompeta, ese sonido es el teruá, es el truá. De hecho, yo te lo voy a demostrar con la escritura, ¿está bien? Pero nos pasa muchas veces que esta palabra trompetas también se traduce como shofar. Y ahí te quise traer un shofar, que es muy parecido al que yo tengo aquí en casa. Y bueno, ¿qué es el shofar? Este shofar es un cuerno, ¿sí? Literal, eso es lo que significa shofar, cuerno. Sí, que hay cuerno de carnero, hay cuerno de gacela, hay cuerno de antílope, ¿sí? Y que bueno, a mí me gusta mucho porque, no sé si lo sabían, pero el cuerno, ¿sí? Está compuesto por tres cosas, ¿sí? Por sangre, por hueso, ¿sí? Y por carne. ¿Está bien? Son esas tres cosas que está compuesto un shofar. Mi pregunta es para la comunidad. ¿Cómo estamos compuestos nosotros? Igual, también somos los mismos. Hueso, sangre y carne, somos exactamente lo mismo. Por tanto, y ese es el pensamiento que quiero compartirles hoy, deberíamos entender que un shofar, esta trompeta, también lo somos nosotros. De hecho, lo dice Génesis capítulo 2 y verso 7 que dice, entonces formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Al igual que un shofar. Yo un shofar soplo, empiezo a soplar y el sonido sale de este shofar. Nosotros somos iguales, pero esta vez lo que sopla es el ruaj, ¿sí? Literal, la palabra espíritu se traduce como viento, como un soplo. Entonces, cuando el Espíritu Santo sopla en nuestras vidas, yo me transformo en un shofar. Ahora, si yo me transformo en un shofar, ¿qué debe salir de mi boca? Palabra de Dios. Eso es un teruá, eso es un truá, esa es la palabra, pero lo vamos a seguir viendo más adelante. Levítico capítulo 23 y verso 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. ¿Sí? Aquí la palabra conmemoración, anótalo, porque viene del Strong H2146, que es la palabra sigrón, que quiere decir recuerdo, cosa o día escrito memorable. Entonces, si lo leemos ahora y el Señor nos dice, recuerda el teruaj, recuerda la vez que hubo trompetas, que hubo clamor, que hubo palabra de Dios. ¿De qué nos está llamando a recordar? A ver, piensa conmigo, ¿cuál es el recuerdo que debemos tener de una conmemoración, de una festividad donde hubo sonido de shofar, donde hubo palabra de Dios, ¿sí? Donde hubo todo este estruendo? ¿Cuál es esa festividad? Y bueno, justamente, muy bien, de la que venimos, de Shavuot. Entonces, para que se den cuenta que no es que esta festividad está desligada de la otra, claro que no. Arrancamos las festividades de otoño con Yom Teruah, ¿haciendo qué? Conmemorando Shavuot. Pasan 3 meses de esto, esos 3 meses de un verano largo, caluroso, pero lo primero que nos llama a recordar, ¿qué es? Shavuot, la entrega del pacto, y eso es algo fabuloso. Entonces recordemos ese momento en Sinaí. Eso está en Éxodo capítulo 19 y verso 16 que dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Ahora, si tú lo lees rápido, te pierdes la riqueza de entender que la palabra bocina allí viene del Strong H7782, que es la palabra shofar. Entonces aquí podemos encontrar ya un elemento más, shofar.
¿Sí? Y aquí, esta palabra shofar justamente nos va a enseñar de que había shofar, este sonido, había truenos, había relámpagos y había la voz de Dios también. La voz del Señor que viajaba en el campamento. Verso siguiente, 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de, ya no me digas bocina, tú ya sabes lo que debemos confiar, es el sonido del shofar iba aumentando en extremo. Entonces aquí está diciendo que salía un sonido del shofar que iba aumentando. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces yo tengo el sonido del shofar, pero también tengo la voz de Dios. Así que pon mucha atención porque luego te voy a mostrar los pasajes donde separan lo que es un shofar y lo que es la voz que proviene de él, que es un teruá. Entonces, para poder entender esto, yo quiero pedirte que me acompañes, ¿sí? A ese momento donde teníamos truenos, relámpagos, humo, ese momento en Sinaí cuando escuchamos la voz del Señor y el sonido del shofar, ¿sí? De esta trompeta, de este cuerno, ¿sí? Que evocaba como un momento de alarma, un momento de reflexión. Así que vamos a recordar sus palabras, su teruá, lo que sonó en Sinaí. ¿Qué fue lo que sonaron en ese momento? Yo soy el Señor, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Elohim en vano, porque no hará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, esta es la connotación, ¿sí? El día del toque del sonido del shofar, el toque de la trompeta, el día de Yom Teruah, no solamente tiene que ver con un sonido a través de este cuerno, sino que aboca al Teruah, al día donde la voz de Dios, la palabra de Dios, que proviene, sí, de un shofar, dígase un cuerno de carnero, dígase un hombre, dígase una persona, esa palabra de Dios, ¿sí?, es la que se escuchó en Sinaí. Y eso es a lo que nosotros debemos estar recordando constantemente, a lo que nos guía este momento. Y de hecho les quiero traer, ¿sí?, otra referencia a esta diferencia entre el sonido del el shofar como tal, y el teruá que sale de él, la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Salmo 47, que habla sobre este momento cuando se entregó la ley. Dice así, en el verso 1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y ahí la palabra júbilo realmente es la palabra teruá, ¿sí? Y dice en el verso siguiente, porque el Señor el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó, Selah. Y este verso, el último, me encanta, dice, subió Dios con júbilo, el Señor con sonido de trompeta.
Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Pero mucha atención, familia, porque la palabra júbilo, como les decía, ¿sí? Es la palabra teruá. Y nuevamente volvemos, ¿sí? Porque justamente lo que pasó en Sinaí fue eso. En Sinaí dice, ¿subió Dios con qué? Con la palabra de Dios. Ahí se citaron los mandamientos. Y el Señor con sonido de trompeta. Y ahí la palabra que hace es shofar. Entonces, claramente vemos aquí, ¿sí? Que el sonido que estaba de la trompeta que salía, ¿sí? Muchas veces ese sonido que proviene de un shofar es un teruá. Puede ser una trompeta de un cuerno de carnero. Puede ser, como en el caso de Moisés, que literal era un shofar humano. El Espíritu sopló a través de Moisés y lo que Moisés hablaba y decía era palabra de Dios. Eso también es un teruaj, eso también es. Entonces, qué importante entender eso. Yo puedo ser el shofar y lo que sale de mí es teruaj, es la palabra de Dios. Bueno, al menos eso lo dice Salmo 89 también, el verso 15 que dice, bienaventurado, feliz, contento el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Pero algo muy interesante es que en la traducción del hebreo dice un poco diferente. En el hebreo la palabra sabe es la palabra yadá, yadá del Strong H3045 y significa conocer. ¿Sí? Conocer. Y la palabra que está al lado, que tradujeron como aclamarte, qué interesante, que es la palabra teruá. Nuevamente, entonces estamos viendo que el teruaj no solamente habla acerca del sonido que proviene de un shofar, sino que es la palabra de Dios. Porque de hecho, si transformamos, si hacemos una traducción un poquito más correcta, debería decir así, bienaventurado el pueblo que conoce tu palabra. Eso es, ese sería el concepto. Feliz el pueblo que conoce tu teruá, que conoce lo que dijiste en Sinaí, que conoce tu voz, andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Entonces vamos a dejar ese concepto claro. Yo soy el shofar, yo soy ese instrumento. El Espíritu sopla a través de mí. Que de mí solo salga, ¿qué cosa? Teruá. Que solo salga palabra de Dios. Ahí el mandamiento cobra en nosotros vida. Porque si no, simplemente radicaría en escuchar un sonido de una trompeta o de un shofar. Pero ¿qué tal si este día es el día donde yo me entrego y digo, Señor, yo soy el shofar, yo soy el instrumento, que de mí solamente salga teruaj, que de mí solamente salga palabra, palabra que proviene de ti? Sí, entonces el teruaj es la voz de Dios. Sí, muchas veces se traduce como la alabanza. Claro que sí, que es para Dios. Es el júbilo, la alegría para Dios. Ahora, esta alabanza, esto es muy importante porque otro de los nombres que tiene este día es el día de Yom Teruaj y eso está escrito en la palabra. En Números capítulo 29, literal lo dice así, verso 1. En el séptimo mes, el primero del mes, como hoy, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Y ahí, mira, la palabra día es la palabra Yom y la palabra trompetas es la palabra Teruaj. Entonces, es día de Yom Teruaj. Entonces, es correcto decirle este día, literal, en Números 29.1, es Yom Teruaj. Pero estamos entendiendo un poco más el concepto. Este es el día de hablar la palabra de Dios. Este es el día de meditar en sus mandamientos, de enseñarlos. Y se los voy a mostrar con un ejemplo más práctico al final. Pero, ¿cuál es la otra connotación que también tiene este cuerno? Este cuerno anuncia. Y en la Escritura sabemos muy bien que lo que anuncia este cuerno es también la llegada del rey, ¿sí? De hecho, tenemos un presente histórico en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 39, que dice, tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron, miren, ahí dice, shofar, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Entonces, aquí podemos ver claramente que hay un antecedente que la festividad de Yom Teruaj, ¿sí?, es el día de la proclamación de los reyes. Y algunos me dirán, hermano Lincoln, ¿y eso qué tiene que ver? Y muchísimo, porque el año civil como tal comienza con el rey. Y aquellos que estamos esperando al rey, wow, ya tenemos una pista tremenda desde los tiempos de los reyes, porque si el Señor ha venido cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo su escritura, ¿acaso no cumplirá que el día que viene el rey sea el mismo día que se coronaban los reyes? Y eso es lo que yo quiero compartirte el día de hoy. Ahora,
Qué importante esto. Nosotros estamos esperando el día que venga el Rey. ¿Cuántos están esperando que Yeshua venga? ¿Cuántos dicen, Maranatá, Maranatá? Cristo viene pronto, mi Rey viene pronto. De hecho, por eso nos hemos reunido hoy, a proclamar que mientras el mundo se olvida de eso, nosotros estamos velando, estamos pendientes, diciendo, no, hoy puede ser el día, ¿sí? Y ¿sabes qué? Tal vez no llega físicamente, tal vez hoy no empiece la restauración, la Jerusalén celestial, pero yo no sé si tengo un día de mañana. En mi vida hoy yo quiero proclamar a Yeshua como el Rey de mi vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar sabiduría. Al menos eso lo dice el apóstol Pablo sobre la venida del Señor, que se ha discutido tanto, que nos han dicho siempre que va a venir como ladrón por la noche y que nadie lo sabe. Acompáñame a que ese argumento se caiga en 1 Tesalonicenses 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y pasa esto, que muchos dicen, ¿cuándo viene? Y ya son los últimos días. ¿Y cuándo viene Cristo? Bueno, el apóstol Pablo lo escribe para el pueblo de Tesalónica, que nos cae perfecto a nosotros. Nos dice, comunidad de generación desafiante, descubre la Biblia, Amishad. Ustedes no tienen necesidad. O sea, usted no tiene necesidad de que yo a ustedes les escriba sobre cuándo viene Cristo. ¿Por qué? Dice en el verso siguiente, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente. Mira, ustedes tienen que saberlo perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y ahí está, te cerraron la Biblia y te dijeron, hasta aquí, nadie lo sabe. Pero sigue leyendo, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Mira, ¿escuchaste? No dice sobre nosotros. El apóstol Pablo se está refiriendo a los gentiles, a los que están fuera del pacto. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de las mujeres, y no escaparán. Pero lee conmigo y déjalo guardado ya finalmente, ¿sí? No lo olvides, este pasaje tenlo guardado. Verso 4 de 1 Tesalonicenses 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿cómo puede ser posible, sí, que se nos enseñó que no, que el día y la hora nadie lo sabe, sí, pero nosotros conocemos los tiempos? De hecho, Yeshua se enojó muchísimo con los líderes de aquella época que decían, ¿cómo no sabían mi venida? ¿Cómo no tenían claro el momento de mi llegada? Que no nos pase lo mismo a nosotros, amados hermanos. Que no nos pase lo mismo de andarnos preguntando, ¿y cuándo viene Cristo? Nosotros sabemos perfectamente, porque nosotros no estamos en tinieblas. Verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces yo podría preguntarle a mi Shabbat, Descubre la Biblia, Generación Desafiante, a mis hermanos, ¿cuándo viene el Rey? Y tendrían que saberlo perfectamente, dice el apóstol Pablo, que viene un día como hoy, Yom Teruah, ¿sí? La consagración del Rey, la llegada del Rey. Nosotros no andamos en oscuridad para diciendo, ay, bueno, no sé, por ahí cae en marzo, por ahí en diciembre, quién sabe. No, los que están en luz, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, no va a estar diciendo, es que el hermano Lincoln lo asegura, no. El apóstol Pablo dice que los que están en luz saben perfectamente que ese día es un día como hoy. Verso siguiente, 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Ven? Por eso es que la festividad comienza al anochecer. ¿Ven cómo se cumple? Verso siguiente, 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Ahora, ¿cómo eres sobrio? Según el apóstol Pablo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Ahora, ponme mucha atención, porque este es el traje que tenemos que ponernos hoy en Yom Teruah, ¿sí? No tiene que ver con la camisa, con el color. Hay muchísimas cosas a través de la tradición. ¿Qué son eso? Tradiciones, ¿sí? Lo que dice la Escritura es que nos vistamos de fe y de amor. ¿Qué es fe? Obediencia a lo que está escrito. Yo guardo los mandamientos de Dios. ¿Y qué es amor? No negar a Jesús. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que el amor manifestado de Dios es Jesús. Eso lo dice Juan capítulo 3 y verso 16. Por tanto, es fe y amor. Es obediencia y amor. O como nos gusta decir a mi esposa, cuando hablamos de la crianza de nuestros hijos, cuando hablamos de nuestro matrimonio. Es mucho orden y mucho amor. No es mucho amor y poco orden. No es mucho orden y poco amor. No, es mucho de los dos. Mucha fe, mucha fidelidad a la palabra de Dios y mucho amor a aquel que dio su vida por nosotros, nuestro amado Señor
y Rey. Y con la esperanza de salvación, con el yelmo. Verso siguiente, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tendríamos que recordar lo que ya hicimos cuando hicimos todo el estudio de Apocalipsis. Entender que hay tribulación, que hay gran tribulación y que luego vendrá el día de la ira. Aquí la palabra nos insta a saber que nosotros no fuimos hechos para el día de la ira. Pero hermano, ¿sí? Si así fue con nuestro maestro, el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Nosotros pasaremos tribulación? Sí. Gran tribulación, y sí, dice que va a ser terrible. Pero el día de la ira, nosotros no estamos hechos para ese día de la ira, pero eso no significa que no vayamos a padecer. Y eso lo estudiamos cuando vimos los 7 sellos del Apocalipsis, que el Señor lo fue digno de abrirlo. Dice que Juan lloraba y decía, ¿quién es digno? Y dice, no llores más, porque el Cordero es digno de abrir sus sellos. Y lo entendimos. Y fue maravilloso entender que los primeros 4 sellos del Apocalipsis, sí, o al menos esa fue la interpretación que pudimos tener a la luz de la Escritura, fueron históricos. ¿Qué quiere decir? Son esos 4 jinetes que fueron justamente Babilonia, Media, Grecia y Roma, ¿sí? Esos sellos que se abrieron. Y ese 5º sello, que era algo que, wow, cómo nos habían enseñado diferente, que era el padecimiento de los santos, que muchos de los santos iban a padecer a manos de la bestia, ¿sí? Por eso la teoría del rapto está tan equivocada, tan mal, ¿sí? Porque justamente tribulación y gran tribulación, la Escritura lo dice que lo vamos a pasar, pero que el Señor nos guardará, ¿sí? Le dijo a la iglesia de Esmirna, mira, no tengas temor, ¿sí? Podrán tomar tu cuerpo, pero no tu alma, le dice. Vas a tener tribulación por 10 días y vas a morir, pero la muerte segunda es la que no te va a tocar. Entonces, en ninguna parte, bueno, padeceremos como Él padeció. Y de hecho, el 5º sello dice así: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, ¿qué habla esta que dice la Escritura? Este pueblo que salió de la gran tribulación, que salió de padecer. Señor, da el pago, da el pago. Ahora, este 5º sello, sí, precede luego al 6º sello, que es tremendo. El 6º sello que lo hemos leído en el libro de Apocalipsis. Gran terremoto, el sol se oscureció, la luna se volvió como sangre, que las estrellas caen de los cielos, ¿sí? Como que el cielo se funde. Estas señales en los cielos del 6º sello del Apocalipsis, que es este tiempo en el que estamos próximos a vivir, ¿por qué no? Es justamente la que cita el Mesías en Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles tribulaciones? Bueno, las que han sido históricas y las que estamos pasando aún el día de hoy. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Justo de lo que habla el 6º sello del Apocalipsis. Y las estrellas caerán del cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el mismo que dijo Mateo 24 es el mismo que le está diciendo al apóstol Juan que anote todos estos sucesos? Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y ahí llega ese momento, el día de la ira del Señor, grande y terrible. Ese día para el cual Dios no nos hizo. Dios no nos hizo para ese momento. Él nos hizo para salvación. Aun que caigamos, como en el 5º sello, Señor, padecimos, ¿hasta cuándo no vengan nuestras almas? ¿Hasta cuándo seguimos padeciendo? ¿Hasta cuánto, Señor? Y la respuesta la da Él, hasta que sus consiervos sean también anotados en el libro, aunque les toque padecer. Ese es el 6º sello, pero viene un 7º sello, también dice la Escritura. Ese 7º sello donde empieza a sonar el shofar, donde empieza a sonar la palabra de Dios. Y esto es muy importante, esa palabra de Dios que está sonando a través de ese shofar. Podría ser un sonido literal así, o podría ser como lo dice la Escritura también, que enviará a sus ángeles que predicarán el evangelio, que hablarán, porque podríamos entender entonces que si el shofar puede ser una persona, la palabra de Dios es el teruaj que sale de esa trompeta. Por eso muchas veces la Escritura dice que del shofar saldrá malajim. ¿Qué es malajim? Mensaje. Hemos asociado la palabra malaj con ángel, pero realmente lo que significa el malaj es el mensaje de Dios, que puede venir, por ejemplo, a través de una persona. Dice, escribe a los 7 ángeles de las iglesias, y no eran ángeles con alas, eran personas que eran líderes de las comunidades. Dijo el Señor, y yo envié mensajeros a Egipto juzgándolo, y esos fueron las plagas.
Llevó el mensaje ¿de qué? De ira del Señor. Entonces también lo podríamos entender así. Pero el Mesías cita el séptimo sello en Mateo 24 y verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí está. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí estamos en el séptimo sello. Y no se han llevado a nadie. Por eso lo del rapto está tan equivocado. Han padecido, han estado, y dice que el Señor los ha guardado, los ha sellado, pero recién cuando pasa la gran tribulación y la ira, el séptimo sello aparece y los toma. Al menos eso también lo cita Jesús también, no solo en Mateo 24, sino en Apocalipsis 11, verso 15, que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, hermano Lincoln, un shofar no es un sonido, ¿no? ¿Te das cuenta? Del shofar sale un teruaj, una voz, una palabra. Por eso quería que entendiera que en teruaj también es un mensaje, es la palabra de Dios. ¿Qué decía esta trompeta? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Wow! Y estábamos esperando un sonido, pero lo que salió de la trompeta, ¿qué fue? Palabra de Dios. Entonces el shofar puede ser un cuerno de carnero, sí. Puede ser una persona que Dios sopla con su espíritu a través de ella y saca un teruaj, saca palabra de Dios. Claro que sí también. El verso siguiente dice, 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Ven? Séptimo sello, no se llevaron a nadie, estaban todos padeciendo. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Imagínate, todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Pero ¿acaso si el Mesías no sufrió por nosotros, no estaríamos felices también de poder sufrir como Él? Dijo el apóstol Pedro, no podría morir como murió mi Señor, crucifíquenme de cabeza. ¿Sí? Al menos eso le enseña la tradición y me parece algo increíble. Pero va a llegar el momento que después de la tribulación, de la gran tribulación, y aún después de toda esta ira, ¿sí? Dice que le va a dar el galardón a los primeros, ¿quiénes? A los profetas. Pero también le va a dar a los santos. ¿Pero quiénes son estos santos? Por finalmente, Apocalipsis nos dice que hay un pueblo escogido. ¿Cuáles son? Apocalipsis 14, capítulo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quieres saber cuál es el pueblo? ¿Cuál es el Israel de Dios? Pues no tiene un ADN o un pasaporte elegido en la tierra, sino que tiene esta característica, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el Israel de Dios. Este es el sonido por el cual viene a tomar a su iglesia amada un Yom Teruaj, un día del sonido de su palabra, de la voz de Dios. ¿Sí? El mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque ya vimos. ¿Cuándo sonó ese Teruaj, ese Troa? ¿Cuándo sonó? Pues lo hizo en Sinaí. Sus mandamientos. ¿Y qué no debo negar? La fe de Jesús, el amor de Jesús. Él es el amor. Necesito las dos cosas, ¿sí? Amar a Jesús, no negar su nombre, pero también guardar los mandamientos. Ahora tú me podrías decir, hermano, me quedó más que claro. ¿Y ahora qué hacemos? Ok, entendí que esta festividad habla muchísimo del Señor y más de mí, que venía de la cristiandad, que Cristo viene pronto y estaba a oscuridad, como dijo el apóstol Pablo. Pero ahora estamos en el exilio. Muchos podrían decir, alguien me dijo un día, no, es que yo siento que estoy en Babilonia, estoy saliendo de Babilonia. Bueno, la Escritura dice, sal de ella, pueblo mío, sal de Babilonia. Si tú has estado saliendo de la religión, el Señor, ¿sabes a qué te llama? Sí, y esto me impactó. Cuando sales de Babilonia, el Señor te llama a Yom Teruah. ¿No me crees? ¿No me crees que cuando sales de Babilonia es esta fiesta a la que volvemos? Acompáñame, por favor, a Nehemías, capítulo 8, donde se cita, cuando ellos vuelven de Babilonia, cuando vuelve el pueblo, mira lo que pasa. Verso 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, allí está, un día como hoy, saliendo de la dispersión, saliendo de Babilonia, el pueblo regresando, no tenían, dice que encontraron el libro de la ley.
¡Wow! ¿Cuánto nos parecemos a ese pueblo o no? Amén. Nehemías capítulo 8, verso 8 dice, leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. ¿Qué hizo nuestro querido Esdras? Leyó el verso, leyó el capítulo verso por verso, leyó la Torá verso por verso, tenía las escrituras y las explicaban del modo claro, así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Este es el motivo de nuestro ministerio, hermanos. Este es el motivo que rige nuestras vidas, leer la Torá, leer los mandamientos, leer la Biblia y explicar con claridad el significado de lo que se leía. ¿Y qué pasa cuando haces eso? ¿Cuál es el resultado de una persona que está exiliada, de una persona que no tiene identidad, de una persona que ha pasado viviendo como un esclavo en Babilonia? ¿Qué pasa cuando escucha este mensaje? Nehemías capítulo 8 nos da la respuesta, verso 9. Y les dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Y eso es lo que te confronta la Escritura. Cuando tú dices, ¿por qué no escuché antes este mensaje? Me hubiera ahorrado tantos problemas. ¿Por qué esos mandamientos no estuvieron? Y ahí recuerdas que nuestros padres fueron orgullosos, que nuestros padres se quejaron, que nuestros padres decidieron a seguir a sus propios dioses y cómo abandonaron al Señor. Y ahí empiezas a darte cuenta, yo te necesito, Señor, y sus mandamientos van y te limpian y te dan guía y te dan dirección. Por eso la palabra ley, la palabra Torá significa camino, significa instrucción, significa el consejo. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo lo que más anhelo, aún de forma física en esta tierra algún día, es escuchar el consejo bueno que provenga de mi Padre. Entonces, escuchar el consejo de Papá Dios, que te dice, yo te he amado con amor eterno, por tanto prolongué mi misericordia de ti, y nuevamente te traigo mis mandamientos, que la Escritura dice que sus mandamientos son como besos, ¿sí? Son como besos que provienen de su boca. Y los que honestamente han venido estudiando la Escritura y se han quebrantado, sin un mensaje motivador, sin contarle historias, sin ponerles música de fondo. No, ha sido la Escritura que ha hecho en ti que broten ríos de agua viva. Y el pueblo está así, está diciendo, te necesito, Señor, cuán mal está mi vida. Y dice el verso siguiente, Nehemías 8, verso 10. Nehemías continuó diciendo y vio que el pueblo estaba llorando. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Se levantó y dijo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Y allí está. La Escritura realmente no dice cómo celebrar esta festividad. Solamente en este apartado es una de las primeras veces donde vemos que en la fiesta de Yom Teruah dice que lo hacen de esta manera. ¿Para qué? Para que no estén tan tristes. Y ya voy a explicar por qué esta festividad tiene un sabor dulce y amargo para nosotros. Dice, deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Y esto es lo importante también. Comparte esa alegría, ¿sí? Hoy vamos a escuchar la trompeta, literal, pues las estamos escuchando ahora, de forma profética, de boca tal vez de un shofar, ¿sí? Que es inútil como yo, pero el Espíritu Santo viene a través de este shofar y viene ese teruá a nuestras vidas. Y cuando escuchamos esa palabra, ¿qué pasa en nosotros? Esto también. Pero es momento de compartirlo. Y sigue diciendo en el verso 10, este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten, ni estén tristes, ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿Y por qué esto tiene un sabor dulce y amargo para nosotros? Porque sí, el Señor viene, porque el Señor está con nosotros. ¡Wow! ¡Cuánta alegría! Pero parte de ser el Rey, parte de que es grande en misericordia, también es un Dios que va a castigar la maldad. Y ese es el sabor agridulce muchas veces de esta festividad. El entender de que yo no merezco nada. Gracias, Señor, porque tu Yom Teruah ha vuelto mi pensamiento, ha conmemorado que necesito de tus mandamientos. Gracias por salvarme, te amo, Rey. Pero resulta que el Señor también va a juzgar y va a venir a juzgar
a los demás pueblos. Y tal vez ahí está tu mamá, que no ha querido entender el mensaje. Tal vez tu papá, que no se le han abierto los ojos. Tal vez tu familia. Y ahí es cuando el corazón se te hace pequeño. Y dices, Señor, por favor, ten misericordia. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Tiene misericordia. A pesar de que este es el día de su consagración, Él dice, 10 días te daré de misericordia. Y existen 10 días de aquí hasta Yom Kippur, hasta el día del perdón o hasta el día de la expiación. Y estos 10 días que vienen desde hoy, que vamos a celebrar hasta Yom Kippur, yo los motivo a hacer eso. Hoy nos vamos a gozar. ¿Sí? Hoy vamos a gritar que aquí está, que Él llegó, pero vamos también a buscarlo, vamos a orar. De hecho, les motivo inclusive a hacer el ayuno de Daniel con frutas y verduras por 10 días, en camino a ese momento donde anhelamos que nuestra familia tome este último momento, tome la última oportunidad para que puedan, no solamente ellos, sino yo también, arrepentirme. Tengo 10 días de aquí hasta Yom Kippur para limpiar mi vida, para ponerme a cuentas con el Señor. ¿Cómo? Con sus palabras, con sus mandamientos, porque ese es el sentido de las festividades del Señor. Es un llamado a la santidad, es un llamado a consagrarnos, es un llamado a ponernos a cuenta con Él. Que este Yom Teruah, ¿sí? Que este día donde su palabra está en ti, seas un shofar que suene, que puedas pedirle, y le pido a Dios que esta generación sea la generación que pueda escuchar ese soplo del Espíritu Santo, que sople el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre estos shofar, y suene su teruah, suene la palabra profética, que lleve ese mensaje a los que tanto necesitan, que están pasando tantas dificultades, y que el Señor tenga misericordia. Les invito también a celebrar, pero en 10 días también a ayunar, a orar por todos aquellos que no han conocido de este mensaje, para que el Señor sea el que abra sus ojos.